Hola a todos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la mecánica del arbitraje. Vamos a intentar verlo así de una manera un poco superficial, porque esto es muy largo y hasta que realmente estéis en pista es complicado entender las posiciones de los árbitros y bueno, qué es lo que hacemos en pista y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es un poco conocer los movimientos del árbitro, comprender el porqué de dichos movimientos en la pista y el saber y el entender que arbitrar es un trabajo en equipo. Es lo que hablábamos desde el principio del curso, que es un trabajo entre el árbitro principal y el auxiliar y además los oficiales de mesa. Para empezar, lo que vamos a hacer es una serie de definiciones, ¿vale? Esta es la parte del manual de mecánica del arbitraje que también tenéis en documentos. Vais pinchando en cada uno de las partes y se os abren las ventanas diferentes. Los vamos a ver todos, algunos de mayor o menor medida, ¿vale? Y empezamos por la parte de las definiciones, que me parece que es para entrar un poquito en materia y saber un poco de lo que vamos a hablar, pues explicaros un poquito los conceptos y cómo hablamos nosotros, ¿no? en el lenguaje arbitral y del baloncesto en general, ¿vale? Los términos así que nos vamos a encontrar a lo largo de los partidos y del arbitraje, pues es por ejemplo, árbitro activo, árbitro pasivo, pero esto no se utiliza mucho, pero el árbitro activo es el que está llevando alguna acción, alguna señalización en la mesa, tiros libres, etcétera. Y el otro se denomina pasivo, aunque normalmente se suele decir que hace el congelado, que viene siendo que controla al resto de los jugadores, ¿no? Es decir, mientras el árbitro activo está dirigiéndose a la mesa, pues el otro árbitro está controlando al resto de los jugadores para que no se peguen o no hagan nada raro. Luego en la pista hay árbitro principal y auxiliar, pero luego nos colocamos nos denominamos en función de dónde estamos, que vamos rotando, vamos cambiando de posición, de cabeza o de cola. Cuando el árbitro está de cabeza, aquí está en la línea de fondo, y cuando el árbitro está de cola está en el medio de la pista, cerca de la línea de centro del campo, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con ser principal o auxiliar. Esto se va cambiando la posición en función de los ataques. El área de responsabilidad, pues es un poco la zona de influencia de cada uno de los árbitros en función de su colocación. Es decir, hay unas zonas de responsabilidad que solo ve el árbitro de cola y hay otras zonas de responsabilidad que solo ve el árbitro de cabeza. Por ejemplo, en este gráfico, pues la zona de responsabilidad del árbitro de cola es lo verde y el árbitro de cabeza es lo azul, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces los jugadores no saben estas zonas de responsabilidad y en teoría el árbitro de cabeza nunca tiene que saber lo que está pasando aquí, tiene que estar controlando todo lo que sucede cerca del aro, porque si por aquí se pegan, hay un bloqueo o lo que sea, pues él es el responsable, a la vez que el árbitro de cola nunca va a saber lo que sucede aquí, porque tiene que estar pendiente de esto, ¿vale? Nos repartimos el juego en función de la proximidad del balón o del juego en sí, ¿vale? Y luego hay zonas de responsabilidad que son compartidas, que ya las veremos más adelante. El boxing in o encajonamiento viene siendo el establecer que los 10 jugadores deben estar dentro de nuestro campo visual, es decir, aunque tengamos unas zonas de responsabilidad y a lo mejor dependiendo de nuestra zona de responsabilidad nos afectan 2, 3, 4 jugadores, aún así tenemos que tener encajonados, es decir, tenemos que tener dentro del campo visual a todos los jugadores, aunque no los veamos, pero por lo menos tenerlos en una posición en la que los podamos ver si lo necesitamos en algún momento. Buscar espacios es el hecho de encontrar el espacio entre los jugadores, entre el atacante y el defensor,
para poder valorar correctamente lo que sucede, ¿no? Es decir, quién es el responsable del contacto, etcétera. Entonces, bueno, para saber esas cosas, pues lo que hay que buscar es el hueco para ver las acciones, ¿vale? Me he resumido así fácilmente. La charla prepartido, bueno, pues se refiere a lo que hablamos los árbitros antes de empezar el partido sobre los diferentes aspectos del arbitraje en ese encuentro. Es decir, pues lo que va a suceder, qué jugadores nos vamos a encontrar, si el partido es importante en cuanto a la clasificación, si vienen con piques, y luego cosas más generales, ¿no? Pues cómo nos vamos a repartir las zonas de responsabilidad, qué vamos a hacer en las dobles pitadas, etcétera, ¿no? Contacto visual es el hecho de que los árbitros entre los compañeros se miren para con esa mirada y trabajo en equipo, saber qué está viendo cada uno, ¿vale? Yo tengo que ver a mi compañero para saber en las zonas en las que somos los dos responsables, las zonas de responsabilidad comunes, tenemos que saber qué está viendo cada uno para que no coincidamos viendo lo mismo, porque si los dos estamos viendo la misma jugada, quiere decir que el resto de los jugadores no están siendo controlados. La doble pitada es, bueno, pues cuando los dos árbitros hacen sonar su silbato, que puede ser que piten lo mismo o piten acciones diferentes. Estar en línea, bueno, pues es lo contrario a la búsqueda de espacios. Cuando estamos en línea quiere decir que tenemos en la misma línea está, por ejemplo, lo pongo aquí, defensor, atacante y árbitro, de manera que no vamos a ver los espacios. Si estamos así, no vamos a ver el hueco entre ellos, con lo cual es difícil que acertemos alguna acción. El lado débil y lado fuerte, bueno, pues si se divide el campo en dos mitades en una línea imaginaria, la mitad que se encuentra el balón se denomina el lado fuerte y la otra mitad es el lado débil. El lado fuerte es donde está el balón, ¿vale? Movimiento continuo es el hecho de buscar los espacios y, por tanto, pues para buscar los espacios como los jugadores se mueven, pues los árbitros se tienen que mover también. O sea, un árbitro jamás debe estar parado. Tiene que estar siempre en continuo movimiento, a veces más rápido, otras veces más despacio, unas veces más pausado, otras veces sprintando, pero siempre tiene que estar moviéndose. Bueno, dice ahí como un árbitro de boxeo. Bueno, sí, más o menos, ¿no? O sea, viendo el hueco. Los árbitros de boxeo, ¿qué hacen? Se colocan para ver perdón, el espacio que hay entre los boxeadores para evitar que cometan infracciones. Pues nosotros lo mismo. Penetrar viene siendo el hecho de que cuando se produzca un lanzamiento a canasta o una entrada a canasta o un pase hacia la canasta, los árbitros deben acercarse, ¿vale? Para tener una mejor visión. No puede ser que, vamos a poner la gráfica del principio. Si el árbitro de cola está aquí en una esquina porque está por aquí el juego y meten un pase aquí, ¿vale? Debajo del aro, lo que no puede ser es que se quede aquí. Pues penetrar viene siendo meterse hasta aquí, venir hasta aquí, ¿vale? Venir a una posición más cercana para poder valorar esa jugada, ¿vale? Eso es penetrar. ¿Qué más? Estamos por aquí. Vamos a ver. Poste alto, medio, bajo. Bueno, pues en la zona en la que generalmente los pivots coinciden con la línea de la zona restringida, el poste alto es el espacio cercano a los tiros libres, el poste bajo el más cercano a la línea de fondo, y el poste medio pues en el medio, entre el poste alto y bajo. Eso, los que sois jugadores y jugadoras lo sabéis perfectamente. Los rectángulos, bueno, pues la pista la dividimos en 6 rectángulos imaginarios. Y en función de esos rectángulos, pues nos repartimos a las áreas de responsabilidad. Volvemos aunque luego más en otro punto hay, ¿vale? Imaginaos aquí, luego lo vemos en la presentación. Pues esta pista, la media pista, nos la dividimos en 6 rectángulos. Pasamos una línea así, otra así y otra aquí. Entonces, este es el 1, este es el 2, este es el rectángulo 3,
este es el rectángulo 4, rectángulo 5, rectángulo 6 aproximadamente, ¿vale? Y en función de dónde esté el balón, en qué rectángulo esté, pues es responsabilidad de uno o de otro, ¿vale? Del árbitro de cabeza o del árbitro de cola. Romper, bueno, romper es el movimiento que realiza el árbitro de cabeza, el que está en la línea de fondo, abandonando su zona para adoptar una posición al otro lado del tablero, ¿vale? Que viene siendo, a ver si, yo creo que aquí, es que aquí creo que no tengo ninguna, a ver si tengo pista aquí, vale. Viene siendo que si el árbitro de cabeza está en una posición normal, rompe su posición normal y se viene para este lado de aquí, ¿vale? Eso es romper. Vamos a ver qué más. Rotar, bueno, pues rotar es el intercambio de posiciones de los árbitros, lo que os decía, no el árbitro principal siempre está de cola y el auxiliar de cabeza, sino que cola pasa cabeza y cabeza pasa cola en determinadas situaciones. Señalar a la mesa es el acercarse a la mesa para indicar una infracción que se ha cometido en la pista. El swing, bueno, es el estilo a la hora de señalizar. La transición es el movimiento de los jugadores y los árbitros hacia el lado contrario, es decir, la transición que hacen los jugadores es pues de defensa a ataque. La transición que hacen los jugadores es de ataque a defensa, ¿no? Cuando vuelven atrás a defender, les dicen los entrenadores transición defensiva. Bueno, pues los árbitros hacemos lo mismo. En las transiciones pasamos de cabeza a cola y de cola a cabeza. Es decir, si yo estoy aquí y se mete una canasta, pues me tengo que venir, imaginaos que aquí está el otro lado de la pista, ¿vale? Pues este árbitro se viene para aquí, se viene al fondo, y este árbitro que está aquí de cabeza se mete la canasta, se vendría aquí a cola. Entonces cabeza pasa a cola y cola pasa a cabeza, ¿vale? El volumen es la amplitud con la que mostramos la señalización, ¿vale? Es decir, es cuando señalizamos a la mesa, pues indicamos un número, indicamos la infracción, ¿no? El 10 por uso ilegal, lo que sea, pues el volumen es la amplitud de esa señalización. La zona de señalización es la parte en la que tenemos que situarnos para señalar a la mesa. La zona de trabajo es la parte del terreno de juego por la que se mueve el árbitro, tanto de cola como de cabeza, ¿vale? Es donde el espacio que tenemos para movernos, que en el caso de cabeza, por ejemplo, suele ser este espacio justo por donde está la A, todo este espacio, ¿vale? La línea de fondo, y hacia atrás todo lo que nos permitan las instalaciones. Y cola, pues más o menos se mueve lo mismo, unos pasitos para aquí hasta no más allá de la línea de tiros libres, por aquí, y hacia aquí pues lo mismo, más o menos por aquí, y se mueve en este espacio, ¿vale? Y con esto pues terminamos las definiciones. Bueno, por lo menos para tener una parte inicial clara de la mecánica. Os voy a hacer una pequeña presentación del tema de la mecánica del arbitraje. A ver si no me alargo mucho porque tampoco son muchas diapositivas. Bueno, pues como os decía al principio, lo que vamos a aprender va a ser estas cosas: conocer los movimientos del árbitro, comprender el porqué y el trabajo en equipo. Bueno, la mecánica es un método que lo que intenta es facilitarnos el trabajo en la pista, ¿no? La experiencia indica que es un método que nos facilita situarnos, las zonas de trabajo que debemos controlar y la mejor manera de interactuar con el compañero. Está demostrado que, bueno, desde esas posiciones se observa mejor y se interpretan mejor las acciones. Los árbitros debemos trabajar la mecánica en todos los partidos y asimilar poquito a poco el hábito que nos dicen. De hecho, es mecánica porque al final de todo, con el tiempo, ya te sale mecánicamente los movimientos. Tú ya no tienes que estar pensando, tengo que irme para allí,
tengo que penetrar, tengo que rotar, ahora tengo que hacer el encajonamiento, ahora tengo que hacer, ¿no?, las definiciones que hemos ido comentando antes, sino que te salen de una manera natural y mecánica. A la vez tampoco es una ley, no es un dogma, sino que hay unas pautas que nos indican cómo debemos hacer para ciertas cosas, pero es que el baloncesto, por suerte, es muy vivo, muy abierto. Entonces hay situaciones que no vienen determinadas por la mecánica, y si a lo mejor nos tenemos que mover a una zona en la que no está reflejada por la mecánica, pues lo hacemos, porque lo importante es el juego y el control del partido, ¿vale? Entonces realmente no es un fin, sino que es un medio para alcanzar los objetivos, que es el acertar al máximo. Y tampoco es una excusa para justificar los errores, es decir, no podemos decir no lo vi, o sea, no pité porque estaba mal colocado, o no pité porque es la zona de responsabilidad de mi compañero. No, eso no puede ser. Dentro de la mecánica hay un montón de acciones, pero ya se empieza pues con la llegada al pabellón, ¿vale? Es decir, yo os pongo lo que habría que hacer, otra cosa es lo que os encontréis en la pista de verdad, porque muchas veces no hay nada de esto, ¿no? Pero para hacer una buena mecánica, un buen partido, un buen prepartido y todo, tendríamos que seguir ciertas pautas. Entonces, primero, al llegar a las instalaciones deportivas, localizar al delegado de campo, que nos lleva al vestuario, y hacer la charla y saludar a los oficiales. La charla prepartido, me refiero. Charla prepartido también con el compañero, y luego calentar. En el 95% de vuestros partidos es imposible que hagáis esto, porque no tenéis ni tiempo, ni instalaciones, ni nada. Pero bueno, yo os digo cómo debe ser. La llegada a pista, como sabéis, pues es 20 minutos antes del inicio del partido, que es cuando empiezan nuestras facultades, como ya habéis visto en la lección correspondiente y en el test, además, que os puse, que venía esta pregunta. Y bueno, nosotros nos cruzamos la pista y nos colocamos en la banda contraria, en la mesa de los oficiales, y controlamos los calentamientos. El hecho de llegar 20 minutos antes es para controlar los calentamientos. Luego, al menos, ya también lo sabéis porque salió en el examen, 10 minutos antes, el árbitro principal se dirige a la mesa y controla que los entrenadores den el 5 inicial y firmen el acta, ¿vale? Depende de la categoría que estemos, pues cuando resten 3 minutos para el principio del partido, se hace sonar el silbato, se pita con un 3 y se indica eso, que a los entrenadores y jugadores que quedan 3 minutos para el inicio del partido. Una de las funciones del cronometrador es que va a avisar a los árbitros y a los equipos cuando queden 3 minutos. A la vez el árbitro pita, con lo que acabo de decir, y cuando resten 1 minuto 30 para el comienzo. Y el cronometrador hace sonar su señal cuando restan 30 segundos para su inicio. Es decir, cuando quedan 3 minutos pita el árbitro, cuando queda 1 minuto y medio pita el árbitro otra vez, y cuando quedan 30 segundos para empezar el partido, el cronometrador. El inicio del encuentro, bueno, pues se colocarán, bueno, pongo como de costumbre porque esta es una presentación que tengo ya hecha, pero el árbitro principal es el que da el único salto, ¿vale? Entonces se coloca, como sabéis de baloncesto, pues se coloca para dar el salto, para suministrar el salto, y se queda ya como árbitro de cola, es decir, es el que se queda en el centro del campo, por decirlo de alguna manera. No es el centro, pero bueno, se queda ahí. Y el árbitro auxiliar se coloca justo enfrente de él, ¿vale? Le da la cara a su compañero y la espalda a la mesa de oficiales, y corre en la dirección a la que vaya el juego. Que el balón va para la izquierda, corre para la izquierda. Que el balón va para la derecha. Y será el árbitro de cabeza, es decir, el que se queda en el fondo de pista. Como solo se da un salto, en el resto de los periodos se dan por la regla de la posesión alterna, como ya vimos en la parte de reglamentación de juego, y se dan desde la línea enfrente a la mesa de anotadores en el centro del campo, un pie en cada campo, ponen los jugadores y sacan, ¿vale? Y eso lo hace el árbitro principal, y el árbitro auxiliar se pondrá en la posición de cola en función de hacia dónde vaya el juego. Es decir, que saca el equipo A y tiene que atacar a la derecha, pues se pone en el fondo de la derecha. Y nada más, ahora vamos a ver las posiciones y responsabilidades de los árbitros. Es decir,
árbitro de cola, árbitro de cabeza y sus posiciones y responsabilidades.